¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Vamos a iniciar el programa hablando ampliamente en una entrevista exclusiva para este programa con el licenciado Ajax Mercedes. Él es el coordinador general de los programas especiales de la Presidencia de la República. En este caso concreto, vamos a hablar de las estancias infantiles, que es una gratísima innovación social que ha hecho el presidente Danilo Medina para asistir a las madres solteras que no tienen con quién dejar a sus párvulos cuando salen a trabajar. Por eso hemos invitado a Ajax Mercedes para que converse con todos nosotros sobre los motivos y alcances de ese programa que al iniciarse ha concitado un gran apoyo entre la población, principalmente entre las mujeres, las madres y sobre todo las madres solteras. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Melvin, muchas gracias. Háblanos de la motivación política y social para que se inicie un programa de estancias infantiles masivos. Tengo entendido que el presidente ha hablado de una meta de 200 estancias infantiles en todo el país. Bueno, realmente la meta es de 251 estancias infantiles antes de que termine la gestión. Las mismas forman parte del plan Quisqueya Empieza Contigo, que es el Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. La primera infancia es esa etapa de la vida entre la gestación y los primeros 5 años de vida, que es fundamental para todo el desarrollo psicológico, neurológico, emocional, intelectual, social de la persona humana. Dice el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que la primera infancia es la etapa más importante del desarrollo de la persona humana, porque aquí es que se configuran todas las sinapsis cerebrales, toda la capacidad futura del niño o la niña se determina en esos primeros 1000 días, en esos primeros 5 años de vida. Entonces es un aporte del gobierno dominicano para ir generando las condiciones, creando las capacidades para que los niños y las niñas de las familias más vulnerables de todo el país puedan tener un buen inicio en la vida. Se ha hecho un estudio aproximado, una especie de censo, podríamos decir, poblacional, para determinar qué cantidad de bebés, de infantes, se encuentran en una situación que necesitarían acudir a las estancias infantiles, o la cantidad de madres solteras que eventualmente podrían acogerse un plan de esa naturaleza. Claro que sí, existe todo un diagnóstico sobre la situación de la primera infancia. Ese diagnóstico fue elaborado inicialmente por la Mesa Consultiva de Primera Infancia, que es un conjunto de ONGs, instituciones públicas que trabajan en el tema. Cuando sube el gobierno, asume ese diagnóstico, lo complementa y se hace una identificación de alrededor de 90 comunidades priorizadas de todo el país. Las 90 comunidades donde tienen mayor cantidad de niños en la edad de 0 a 5 años, donde hay mayor vulnerabilidad de las familias. Y entonces en esas precisamente es que se inicia el plan, y es en esas comunidades donde se están edificando las estancias infantiles que se están construyendo actualmente. Entonces ahí hicimos ese diagnóstico y determinamos que al año 2011 solamente el 2% de los niños menores de 5 años estaban recibiendo servicios de atención integral por parte del Estado. No estamos incluyendo aquí la provisión de servicios del sector privado a través de comunidades de guarderías infantiles, centros de estimulación oportuna, escuelas que tienen preescolar o kinder. No estamos incluyendo la provisión del sector privado porque
esta provisión de servicios está dirigida fundamentalmente a sectores de clase media o clase media alta. ¿Pero qué porcentaje abarcaría, por ejemplo, ese sector privado? Ese sector privado, si sumamos al 2%, que ofrece el sector público, estaría alrededor de un 20%. Entre ambas. Entre ambas. Como quiera, queda todavía un cúmulo importantísimo de niños y niñas que no están recibiendo ningún tipo de servicio de atención integral durante esta etapa tan fundamental, porque el niño o la niña que en estos 5 años de vida no recibe nutrición adecuada, probablemente luego no podrá tener el rendimiento escolar por la desnutrición experimentada en estos años. El niño o la niña que en esta etapa clave no recibe afecto, cuidado, protección, luego tendrá taras psicológicas que van a limitar su desarrollo futuro. El niño o la niña que en esta etapa no recibe la estimulación oportuna, no va a generar las sinapsis cerebrales que luego van a ser el fundamento del desarrollo de todo su potencial genético. Entonces, la idea y la apuesta es que el Estado Dominicano pueda ayudar a nivelar el terreno de juego, en que el niño o la niña, luego veremos las imágenes del barrio La Malena de Higüey o el barrio Los Molinas de San Cristóbal, o de Navarrete o de Guachupita o del Hoyo de Puchula en Santiago, tenga las mismas oportunidades de desarrollo que el niño o la niña de Piantini que asiste a uno de estos centros de alto costo en que una familia de clase media termina pagando 15,000, 20,000, 25,000 pesos mensuales para que su niño sea atendido de 8 a 12, y las estancias infantiles le dan servicios de igual o mejor calidad de 7:30 a 5 de la tarde. Visto en perspectiva, el sector privado tiene alrededor del 18%, y el Estado hasta ahora tiene una cobertura del 2%. Solamente un 2%. Cuando se culmina el programa de 251 estancias infantiles, ¿qué cobertura se pretende obtener? Cuando se termine el programa, que no solamente incluye las estancias infantiles, es bueno que el público televidente tenga presente esto. La estancia infantil es la cabeza técnica de una red de servicios. ¿Que la componen? Que está compuesta por una estancia infantil y 4 o 5 centros comunitarios de atención integral a la primera infancia. Entonces, el personal técnico de las estancias no solamente atiende a los 226 niños que están en cada una de ellas, también le presta atención de estimulación oportuna, de tratamiento psicológico, de identificación temprana de cualquier tipo de deficiencia o cualquier tipo de discapacidad que convierta a estos niños en niños con necesidades educativas especiales. También este personal sirve a las 4 centros comunitarios y a las redes familiares, a través de la cual el personal del plan Quisqueya Empieza Contigo no solamente recibirá a los niños en las estancias o los centros, sino que visitará semanal y quincenalmente a todas las familias de las comunidades donde están operando las estancias, de manera que los niños que no asisten a las estancias reciban los servicios de atención integral por parte del Estado. Este cúmulo de acciones, para responder a la pregunta que usted hace, va a generar que alrededor de 500,000 de niños y niñas reciban servicios de atención integral por parte del Estado al finalizar el periodo gubernamental del presidente Medina. O sea que estaríamos hablando como un 40%. Que sería un porcentaje elevadísimo, ya casi la mitad, claro, de la población infantil, claro, en general. Porque la cobertura de servicios públicos sería de un 42%, lo cual sumado al 18-20% de la atención privada es un 60%, lo cual es triplicando en 2 años. ¿Cuál sería la media, la cobertura? ¿Cuál sería la media en América Latina? Si conoce el dato. La media de América Latina es baja, porque normalmente en América Latina la atención comienza a los 5 años, que es un error muy grande. Solo países como Chile, Colombia, Argentina, Cuba,
tienen programas masivos en el cual a partir de los 2 o 3 años reciben atención los niños. Entonces la cobertura en América Latina no alcanza al 40%, de verdad alrededor de un 33% promedio. En este sentido nosotros nos colocaríamos de estar muy por debajo de la media de América Latina a prácticamente duplicar la media de América Latina en el transcurso de la presente gestión. Y evidentemente se está sembrando las bases para que la población futura tenga unos inicios realmente consistentes y sólidos, que pueda garantizar un crecimiento de los infantes en condiciones muy óptimas. Mire, así es. De hecho, hay personas que se han ganado el Premio Nobel de Economía estudiando el impacto. El señor Becker, Gary Becker, por ejemplo, ganó el Premio Nobel de Economía estudiando el impacto de la educación inicial y la atención oportuna a niños de 0 a 5 años en el desarrollo futuro. Lo que él hizo fue que se fue a un barrio pobre de Estados Unidos en el cual había un servicio parecido a lo de las estancias infantiles, pero que no cubría a toda la población. Y entonces él hizo 2 grupos. El grupo de los niños de ese barrio, de ese gueto urbano de Estados Unidos, que tenían los servicios, comparándolo con los niños del mismo barrio, que por una razón u otra, una razón de cobertura, o sea, no había capacidad para todos, no lo tenían. Entonces, lo siguió a lo largo de 20 años. Y luego determinó que los niños y las niñas que recibieron la atención oportuna por parte del Estado, en este caso el Estado norteamericano, el Estado de Estados Unidos, tenían niveles de ingresos que duplicaban a los niveles de ingresos de los niños que no lo habían tenido. Tenían niveles de delincuencia. O sea, la población carcelaria de los niños que habían recibido la estimulación oportuna era 4 veces por debajo de la población carcelaria de los niños de ese mismo barrio que no la habían recibido. El nivel de rendimiento escolar, el nivel de empleo, el nivel de actividad deportiva, de ingresos, era 6 veces superiores los ingresos de los niños que habían recibido la estimulación oportuna a los niños que no la habían recibido. Hay evidencia irrefutable de esos estudios del Premio Nobel y de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, del PNUD, en el cual se dice que la inversión en la primera infancia es la inversión más rentable que puede hacer cualquier Estado para contribuir a superar las brechas de inequidad que caracterizan nuestros países. Y evidentemente es una inversión a largo plazo. Claro que sí. Con tu permiso vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con la prensa de hoy. Continuamos nuestra entrevista con Ajax Mercedes. Él es el coordinador general de los programas especiales de la Presidencia de la República. Estamos hablando de las estancias infantiles. ¿Cuál es el presupuesto para desarrollar este programa de estancias infantiles? Y es bueno que cuando hablamos del plan no hablemos solamente de las estancias infantiles. Sí, pero yo quiero llevarte, cuando te pregunto por el presupuesto, de la relación costo-beneficio dentro del plan. Ok, entonces en este año se invertirán alrededor de unos 2.000 millones de pesos, 2.400 millones de pesos en la construcción y equipamiento de las estancias infantiles que están en curso y de las nuevas que se sortearon, 150 estancias adicionales se sortearon en diciembre del año pasado y alrededor de unos 2.000 millones para la operación de las estancias infantiles y de los centros comunitarios que son satelitales a cada una de las mismas. Entonces estaríamos hablando que unos 4.500 millones de pesos sería la inversión de este año en las estancias infantiles. ¿Cómo se conecta eso entonces con unos beneficios a largo plazo que el país obtendría construyendo las bases para una población adulta de mejor calidad? Claro, los niños y las niñas que reciben los servicios de atención integral, nutrición, educación, estimulación oportuna, identificación a tiempo de cualquier tipo de discapacidad, evidentemente tendrán un nivel de rendimiento escolar superior a los niños que no lo tienen. Entonces este rendimiento escolar aumentará sus niveles de aprendizaje, sus niveles futuros de desempeño económico, sus posibilidades de
superar la educación media y continuar a educación universitaria, educación técnica, y la recuperación de largo plazo de la inversión es altamente rentable. De hecho, el Banco Mundial ha hecho varios estudios al respecto y ha determinado que la recuperación es de más del 10 por 1, que por cada peso o dólar invertido, el Producto Interno Bruto del país futuro se incrementa en más de $10 por cada dólar o peso invertido, dependiendo de la moneda de cada país. Entonces, por eso es que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de UNICEF, de las Naciones Unidas, dicen que la inversión más rentable que puede hacer cualquier gobierno para mejorar las condiciones de vida y para cerrar las brechas de desigualdad de una población es la inversión en la primera infancia. Y dice precisamente la representante de UNICEF en unas declaraciones del día de ayer que en los primeros, del 2010 al 2013, se duplicó la inversión en infancia en el país y que nunca se había invertido tanto en primera infancia en el país como se está haciendo en estos años de gestión gubernamental. No sé si toman en cuenta ahí en ese estudio costo-beneficio que por un lado las madres entonces pueden dedicarse a una labor productiva que también complementa el rendimiento eventual que esto puede producir. Claro, eso es un efecto indirecto muy deseado. El centro de la atención son los niños y las niñas porque son sujetos de derecho, porque son ciudadanos de nuestro país que ya son el presente y el futuro, pero concomitantemente, en la medida en que estos niños están recibiendo la atención, las madres y los padres también pueden estar seguros de que sus niños están bien cuidados y por tanto tienen una posibilidad de insertarse más productivamente al mercado de trabajo, aumentando los ingresos familiares. Y no solamente eso, sino que hemos hecho varios estudios en el cual muchas veces cuando la madre o el padre trabaja, quien queda a cargo del niño o la niña de poca edad es una hermana mayor, que lo que hace es que sale del sistema educativo, una niña de 11, 12 años, y se queda a cargo del cuidado de su niño. Lo primero es que es un peligro para el niño menor de edad el estar a cargo de una niña de 10 años. Y segundo, que saca a esa niña del sistema educativo y le troncha las posibilidades de desarrollo futuro. Entonces, para mejorar las condiciones de empleabilidad de padres y madres, para garantizar la permanencia de las hermanitas, sobre todo hermanitas, porque normalmente son las hermanas hembras, las que salen de 10, 12 años. De 10, 12, 13 años. Y estamos cansados de ver tragedias en la prensa en que una madre deja a los niños y de repente una vela, una lámpara humeadora, un incendio y una tragedia en que 3 niños, uno de 2 años, uno de 4 y la hermanita de 10 mueren en un incendio. Entonces ya está bueno de que nuestras familias más vulnerables estén expuestos a estos riesgos. Y es por eso que el plan Quisqueya Empieza Contigo, de atención integral a la primera infancia, se ha focalizado en los barrios y sectores más vulnerables para crear las oportunidades de desarrollo que estas familias no habían tenido hasta la fecha. O sea, se puede decir que el 100% de los niños que reciben atención en los centros infantiles son de escasos recursos, son pobres. Está focalizado el grueso en la población de más bajos ingresos. Se va a comenzar a implementar en este año también un grupo reducido, alrededor de 20 estancias infantiles y redes de servicio en sectores de clase media-baja. Por ejemplo. Sectores como el Ensanche La Fe, como Cristo Rey, que Cristo Rey es heterogéneo. Hay una zona de bajos ingresos, pero hay una parte de ingresos medios. No, altos ingresos no, pero por lo menos ingresos medios. Entonces, en sectores como, por mencionar algunos, el Ensanche La Fe, Cristo Rey, Villajuana. Villajuana no está incluida en este año. Los kilómetros 10, 11, 12 de la carretera Sánchez estarán edificándose estancias infantiles para que también los sectores de clase media sean beneficiarios de los servicios de atención integral, porque actualmente están recibiendo un costo económico importante, como te decía.
Cualquier centro de estos, no de los más renombrados, te cobra 10,000, 8,000 pesos por atenderte al niño de 8 a 12. Y si te llega tarde, tiene una penalidad para recogerlo, porque ese día se te complicó el trabajo. Sí, es así. Así es. Háblanos ahora de la preparación del personal encargado de atender a esos niños. Bregar con niños es una tarea especializada. Claro que sí. Es una tarea paciente, de mucha tolerancia, pero también de bastante talento y preparación. ¿Quiénes dirigen esas estancias infantiles? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cuál es el entrenamiento de ese personal? Claro que sí. La atención de los niños y las niñas es una responsabilidad de primer orden. Y por tanto el personal tiene que ser personal capacitado. Y en este sentido hemos hecho una serie de concursos públicos que se han publicado a través de la prensa, a través de las redes sociales, a través de la página web del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Presidencia y de la propia Dirección General de Programas Especiales. Y actualmente se han registrado alrededor de 10,000 interesados, personal que ha aplicado a los concursos de oposición que estamos haciendo, porque la selección tiene que ser selección basada en el mérito, basada en los talentos, basada en las capacidades, porque estos profesionales tienen en sus manos, literalmente en sus manos, lo más preciado de nuestro país, que son nuestros niños y nuestras niñas. Entonces alrededor de 10,000 han aplicado, se ha hecho un proceso de entrevista, de test psicológicos, de evaluación del currículum de estas personas, y ya alrededor de 1,000 han sido seleccionados para comenzar a operar en las primeras estancias infantiles que ya se han inaugurado y en los primeros centros comunitarios que giran alrededor de esas estancias infantiles. El proceso de formación es un proceso de formación exhaustivo, en el cual para cada perfil de puesto existe una descripción de las competencias que deben tener esos profesionales. Sí, por ejemplo, el agente de salud emocional tiene que tener una serie de competencias. El agente educativo, que no le llamamos maestro, porque un agente educativo tiene que tener una serie de competencias. El agente de trabajo social, esa persona que va a ir casa por casa, visitando las familias, estimulando a las familias, educando a las familias para que puedan asumir en su casa las responsabilidades de una buena crianza de los niños, también ha sido seleccionado. Y entonces el programa de formación tiene 2 etapas. Una etapa de formación básica, en el cual alrededor de 80 horas de formación. ¿Qué se le enseña? Ahí se le enseña de todo, dependiendo evidentemente del perfil del puesto. Pero digamos, hay todo el tema de la estimulación oportuna, todo el tema de la nutrición, todo el tema de el rol de la familia como garante fundamental de la buena crianza y del buen inicio de la vida de los niños. Porque el plan Quisqueya Empieza Contigo no quiere sustituir, ni puede sustituir el rol de la familia. Es un rol subsidiario, es un rol complementario, pero lo que se busca es que todas las familias dominicanas tengan las condiciones para una buena crianza de los niños. Y eso pasa, por ejemplo, porque se cambien algunas prácticas culturales que son muy arraigadas en nuestro país y que estamos trabajando con las familias. Por ejemplo, todos los estudios dicen que no hay nada más importante para el apego temprano y para la buena nutrición de los niños que la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. En nuestro país solamente un 6% de las madres son lactantes. Lactantes exclusivas. O sea, que solamente le dan el pecho durante los primeros 6 meses. Solamente un 6%. Y hace 5 años era un 8%. Está disminuyendo. Otro ejemplo de lo que es... Eso es la mujer cuidando el aspecto físico. Digamos que hay un conjunto de factores. No descartamos ese factor estético, pero también está el factor del padre, que exige muchas veces una exclusividad en el acceso. En la parte sexual. Sí, entonces, o también están como las
compañías que producen bienes, productos lácteos, leche en polvo, son muy agresivas en la publicidad, en la publicidad, inclusive en el acceso a los consultorios de los pediatras. Entonces hay todo un conjunto de acciones. Otro tema que estamos trabajando de manera importante es el tema de registro de nacimiento. Alrededor del 20% de nuestros niños menores de 5 años no tienen acta de nacimiento. Y no estamos aquí hablando de hijos de migrantes. No, de dominicanos. Estamos hablando que la falta de documentación es un problema de pobreza. Es un problema de pobreza extrema, de familias que generación tras generación no han tenido acta de nacimiento. Los padres no han sacado cédula nunca. Nunca sacaron al abuelo. Entonces, para tú registrar al niño recién nacido, vas a tener que hacer un trabajo de 2 y 3 generaciones llegando hasta el abuelo. 20% a nivel nacional, pero cuando analizamos esto, desglosándolo por clase social, por estrato de ingresos, es el nombre técnico, el 40% de los niños más pobres del país no tienen acta de nacimiento. Y hay provincias como Elías Piña, Atomayor, Monteplata, Jimaní, que alrededor del 35% de todos los niños de esa provincia no tienen acta de nacimiento. O sea, hay una línea de trabajo para las familias, para concientizarlas, para generar procesos de documentación. Esa falta de documentos no sea óbice para que no se le dé la asistencia adecuada. No, en este sentido estamos siguiendo los mismos lineamientos del Ministerio de Educación y de la Constitución, que hablan que la educación y la atención oportuna es un derecho humano. O sea, no le exigimos como punto de entrada que los niños tengan acta de nacimiento, porque estaríamos excluyendo al 40% de los niños más pobres del país, de los dominicanos y dominicanas más pobres del país. Lo que sí hacemos es lo siguiente: mientras el niño está en la estancia, mientras el niño está en la red de servicios, ahí tenemos que hacer el trabajo para que cuando termine a los 5 años, ya ese niño esté registrado. Me inquieta la siguiente pregunta, 2 preguntas concretas en ese aspecto. Primero, el personal contratado mediante concursos que ustedes convocan, no llega con un conocimiento básico previo al programa que sea base fundamental para luego el entrenamiento que ustedes les dan sea mucho más extensivo. Claro que sí, claro que sí. Por eso estamos hablando de psicólogos quizás. Estamos hablando psicólogos infantiles. De psicólogos infantiles, de personal educativo con especialidad en educación inicial, porque no es lo mismo la educación inicial que la educación de educación secundaria. Son competencias y formaciones completamente distintas. Que el personal de salud tenga una especialidad en las patologías que son propias del embarazo y de los primeros años de edad, porque la mortalidad materna y la mortalidad infantil en nuestro país son un verdadero escándalo. Un país que tiene 98% de parto institucionalizado. Para los que me escuchan, las amigas televidentes y los amigos televidentes, que paren no con una partera, sino que paren en un hospital, en un centro médico acreditado por el Ministerio de Salud Pública. 98% de nuestros partos son en hospitales y sin embargo tenemos una tasa de mortalidad infantil equivalente a la del África subsahariana, en la cual la cobertura de parto institucional no llega al 30%. Entonces nosotros tenemos que trabajar de manera importante y esa mortalidad infantil es sobre todo en los primeros 30 días y sobre todo es en los primeros 6 días de nacido se concentra el 80% de las muertes de nuestros niños que no llegan al primer año de edad, que no celebran el primer cumpleaños. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública en 10 hospitales priorizados, porque el plan no es solamente las estancias, el plan incluye al CONANI, que es el órgano regulador de los derechos de infancia, incluye al Ministerio de Salud Pública, incluye a la Seguridad Social, con las estancias infantiles de la Seguridad Social, incluye a la Vicepresidencia de la República con los espacios de esperanza, que es un espacio educativo especial para niños de 3 y 4 años, incluye también al despacho de la Primera Dama con los CAIT, los Centros de Atención Integral a Niños con Discapacidad, que hay 2 operando y que en el día de mañana o pasado el presidente va a ir a San Juan de la Maguana a dar el primer Picasso del tercer
de 5 centros de atención integral que estarán listos al 2016. Entonces es una integralidad de la atención, es una intersectorialidad de un conjunto importante de todo el Estado. Entonces, en este sentido, estamos trabajando con una formación y estamos exigiendo mucho. La barrera de entrada es fuerte. ¿Por qué? Porque reiteramos, lo más importante en la atención integral no es la edificación física. Eso es importante. Pero lo más importante es la calidad del profesional que va a estar atendiendo a ese niño y a esa niña. Y estamos siendo realmente muy exigentes porque nuestros niños merecen lo mejor. Permíteme insistir en esa última parte. Sobre la preparación del personal. ¿Ustedes hacen prueba antidoping al personal? Sí. ¿Cómo determinan si es alcohólico, si hay alguna prevención de que se aparezca un alcohólico o una alcohólica o gente que fume, por ejemplo? ¿Cuáles son las prevenciones que ustedes toman en ese programa? Puede ser una persona muy bien preparada, pero que tenga esas calificaciones que para la educación de los niños, trato con niños no me conveniente. Claro, se hace una depuración exhaustiva. Así como también antecedentes penales. Eso te decía, se hace una depuración exhaustiva de cada uno del personal que va a estar a cargo de las estancias infantiles en sus distintas tipologías profesionales. Alrededor de unos 30 profesionales va a estar trabajando en cada una de las estancias, dando servicio a los niños y también a la red de atención. Estamos hablando de que la estancia va a tener 226 niños, pero alrededor va a haber... Ese es el aforo máximo. Ese es el mínimo. 226 niños en la estancia y alrededor de 1.200 en las 4 centros comunitarios y las redes familiares que se están conformando y que se está trabajando en coordinación con las iglesias, en coordinación con las organizaciones comunitarias de base, las ONGs. Se ha hecho un llamado público, porque todo esto es completamente transparente. Creemos en la competencia, sí, creemos en la transparencia. Háblame de esa parte, sí, de si le hacen el antidoping. Se le hace una depuración criminal, se le hace una depuración penal, se le hacen los estudios necesarios para garantizar que esas personas son las personas idóneas para cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Hago la pregunta porque este es un país donde el consumo de drogas se ha hecho común. Sí. Y muchas veces la persona que tú menos te imaginas es un consumidor. Así es. Y están en los estratos altos, medianos y bajos de la sociedad. Así es. Y lo encontramos en todas las profesiones. En toda la actividad económica y social del país, tú te encuentras adictos a drogas. Claro que sí. Entonces, quería saber cómo ustedes evitan que ingrese uno con esas deficiencias al programa, bregando con niños, o que fume mucho, o que beba, y todas esas cosas por el estilo. O que sea abusivo, o que tenga un expediente de abuso y maltrato infantil. Claro. Tú te imaginas, es como poner la iglesia en manos de Lutero, como claro, dicen, con el perdón de nuestros hermanos evangélicos. Claro. Pero es como poner el dulce en manos de un diabético. No, no puede ser. Entonces se hace una depuración exhaustiva, minuciosa, de cada uno de los integrantes de las redes de servicio. Y luego hay un seguimiento pormenorizado, de manera que garanticemos estándares de calidad de clase mundial para nuestros niños y nuestras niñas más vulnerables, de manera que tengan todo el futuro, que solamente sea, como dice la Constitución, el talento lo único que determine o obstaculice hasta dónde pueden llegar nuestros niños. Después de la siguiente pausa, quiero que hablemos de la nutrición. Perfecto. Que reciben esos niños y de las instalaciones físicas que existen en esos claro, establecimientos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Proseguimos la entrevista con Ayac Mercedes, coordinador especial de los programas, coordinador general de los programas especiales de la Presidencia de la República. La nutrición, la base fundamental de la formación humana, cómo se maneja en las estancias infantiles, qué consumen esos niños, cuál es el menú
¿A cargo de quién están? Ok. Y las estancias infantiles dan un servicio desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este sentido, todos los niños y las niñas que reciben los servicios en las estancias infantiles tienen desayuno, una pequeña merienda, almuerzo y una segunda merienda fuerte. De manera que tienen 3 comidas durante la estancia, durante la permanencia en la estancia infantil todos los días del año. Yo creo 4, ¿no? Desayuno, merienda, almuerzo y... Sí, 4, sí, perdón. Y una merienda sí, fuerte. Una merienda fuerte al final. 4. O sea, no hablamos de cena, pero sí se le manda. En el caso de que la familia no tenga muchos ingresos, vaya por lo menos con una zapata. Algo para llevar. Sí, con una zapata. Yeah. Entonces, en este sentido, se garantiza, hay un menú elaborado por nutricionistas, con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, con la asesoría de UNICEF, con los estándares mundiales de calidad y de contenido nutricional adecuado a la cultura dominicana. O sea que ahí está todo el tema calórico, todo el tema de micronutrientes. En el caso ¿Qué incluye? de los niños que llegan a la red de servicios con un nivel de desnutrición moderado, leve o severa, entonces con esos niños se tiene un programa especial de micronutrientes para garantizar que esa desnutrición, que es un peligro importante. Eso que vimos en pantalla. Sí, era parte de es parte de una de las estancias infantiles. ¿Y qué tipo de leche que le dan ahí a los niños? En el caso de los niños que están menos de 6 meses, estamos haciendo todo el trabajo para que se le dé la leche materna, que es el alimento que tiene todas las necesidades y que genera un proceso de inmunización del niño que se lo transmite la madre. A partir de los 6 años, eso que se ve ahí es un centro comunitario, el centro comunitario de Boca Chica, que ya está funcionando. Como pueden ver, tiene una calidad equivalente a la de las estancias infantiles, o sea que los niños que reciben la atención, ese es el centro comunitario de Boca Chica, el trabajo con las familias, que los niños que reciben los servicios en las estancias y los niños que reciben los servicios en los centros comunitarios tengan un único estándar de calidad. Lo único que varía es que en las estancias son todos los días, de 7:30 a 5, y en los centros comunitarios se rotan las familias. Viene la madre con su hijo y ahí dura 4 horas recibiendo la atención, vuelve la madre a su casa, al otro día viene otra madre con su hijo y así sucesivamente. ¿Hay una parte pediátrica también? Claro que sí, en coordinación con las UNAPs del Ministerio de Salud Pública, porque no es posible dar atención integral si no se genera coordinación interinstitucional. Tiene que estar alineado todo el Estado dominicano. ¿La parte pediátrica qué cubre? Cubre, primero, todo el tema de las visitas prenatales, porque la atención comienza en la gestación. Porque gran parte de los problemas de mortalidad infantil son partos de alto riesgo que no fueron cuidados adecuadamente. Entonces, con toda la parte de seguimiento durante la gestación. Luego viene la parte de parto limpio y humanizado, con toda la atención para que ese niño supere el momento crítico de los primeros 6 días que te hacía referencia anteriormente. Correcto. Que es donde se concentra el 80% de las muertes infantiles. Luego de eso, todo el tema de vacunación, todo el tema de seguimiento de consulta pediátrica, desde el momento del nacimiento hasta los 3 años. Y luego todo el proceso de seguimiento y de visita a las familias a través de las unidades de atención primaria del Ministerio de Salud Pública y del personal de salud que va a estar presente en cada una de las estancias. Porque aparte de la UNAP, en cada una de las estancias hay un personal de salud para cualquier problema que puedan experimentar nuestros niños que están recibiendo estos servicios. ¿Cuáles son las instalaciones físicas? Ok, en las instalaciones físicas son instalaciones de clase mundial. Yo puedo decirlo con la boca llena, no hay en nuestro país ningún centro de atención integral que supere en calidad las instalaciones físicas de las estancias infantiles.
ninguno, ni la de los niños más ricos de este país, tiene la calidad de las instalaciones físicas, y estamos trabajando para que no sea solamente la instalación física, sino la calidad del trato y el cuidado profesional. ¿Qué incluye? Incluye unas 2 salas para niños de 0 a 6 meses, 2 salas para niños de 6 meses a 1 año, 2 salas para niños de 1 a 3 y 2 salas para niños de 3 a 5. Entonces estamos hablando de que tiene un conjunto importante de salas en el cual los niños, los 226 niños de cada estancia, reciben la atención. Igualmente hay un centro o sala de reuniones en el cual, como se veía en algunas de las imágenes, los padres reciben la formación, pero también sirve como un espacio comunitario en el cual otras instituciones del Estado pueden utilizar esta infraestructura para labores de capacitación, labores de formación, de sensibilización de las familias. Incluye también un amplio espacio de juegos, con juegos adecuados a cada una de las edades. Se ha hecho un proceso de selección garantizando la inocuidad. Es una palabra técnica, quiere decir que no sean elementos tóxicos, que sean elementos de calidad para que los niños y las niñas, en los cuales el juego no es solamente un tema recreativo. El juego en la primera infancia es un elemento fundamental del desarrollo. La estimulación oportuna, la estimulación del oído, del tacto, de la vista, es lo que va generando la capacidad de interactuar de ese niño con un entorno que le es nuevo. El niño no sabe nada. Y preparándolo para hablar. Exactamente. Y se ha determinado, y con esto un ejemplo quizás anecdótico, que niños que están prematuros, aquellos que solamente reciben la nutrición y la medicina, comparados con los que reciben la nutrición, la medicina, el cuidado médico, pero también reciben la visita de la madre, o hay una enfermera que le pasa la mano, que le da afecto, que le da palabras de cariño. La tasa de sobrevivencia de los niños que recibieron el afecto y el cuidado, más allá de la atención clínica, es casi 5-1 a las que solamente recibieron la atención. Porque el ser humano está creado para el amor. Y escúcheme que parezca romántico o utópico, pero el amor, el afecto, es fundamental para que el ser humano pueda desarrollarse desde la primera infancia. Claro que sí. La pregunta mía es la siguiente ahora. ¿Cuáles fueron los organismos internacionales que han asesorado al presidente en la conformación de este programa de alto contenido social? Porque definitivamente es innegable el valor social y económico que tiene este programa. Varios organismos internacionales. Para la selección de los territorios priorizados, los territorios más vulnerables de todo el país, se contó con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para la formulación del plan, sus contenidos pedagógicos, sus contenidos nutricionales, de salud emocional, de salud física, se contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud. Y para todos los temas de seguimiento, monitoreo, calidad, se está contando con el apoyo de UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo y de UNICEF. Entonces hemos contado con los mejores cerebros de todo el mundo que han venido. La ministra de Salud, Elia Gutiérrez creo que es, que designó Bachelet, fue en Chile recientemente, fue asesora nuestra en la parte de formación de los docentes y de formación del personal de salud que debe dar los servicios. Y hoy es ministra de Salud en Chile. O sea, hemos contado con las mejores mentes y los mejores recursos humanos de toda América Latina y del mundo. Finalmente, tu preparación, ya que tú conoces ese tema con bastante amplitud, ¿cuál ha sido tu formación en esa área? Bueno, mi formación de base es economía. Estudié aquí en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, luego realicé mis estudios de especialización en la London School of Economics and Political Science de Londres, y terminados los estudios
trabajé en varios organismos internacionales, el último de los cuales, antes de entrar al Ministerio de la Presidencia, fue UNICEF, en el cual duré casi 7 años como oficial de políticas públicas de UNICEF, y en la cual recibí todo el entrenamiento y toda la formación específica en los temas de primera infancia. ¿Te ha sido fácil llevar ese conocimiento adquirido en el ámbito de UNICEF a la estructura del gobierno? Claro que sí, porque el plan Quisqueya Empieza Contigo, junto con los demás planes que desarrolla la DIGEPEP, que son, para ilustración de los amigos televidentes, el plan de alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, y el plan de desarrollo integral local, Quisqueya Somos Todos, hemos conformado un equipo no solamente de altísima calidad profesional, sino también con algo que se necesita para impulsar los programas sociales en este país, con mucha pasión, con mucho compromiso. Te hago la pregunta porque, por ejemplo, en el reclutamiento del personal, generalmente te has tenido que encontrar con sugerencias del compañero del partido, con una tarjeta por aquí, con una cartita por acá, de gente que quizás no tenga la debida preparación. ¿Cómo ustedes han enfrentado eso? Hay una estructura dentro de los gobiernos, sí, burocrática y de práctica clientelar, que suele afectar programas de esa naturaleza. Es cierto, es parte de la cultura política dominicana, pero podemos afirmar, mirando de frente al amigo televidente, que en todos los casos ha primado el talento y el mérito. Las personas que han venido con recomendaciones, muchas gracias, dame tu currículum, y ven, vamos a entrevistarte, y vamos a hacerte la prueba psicológica, y vamos a hacerte la depuración que hablábamos anteriormente, y ha sido un proceso abierto, competitivo, transparente. Invitamos a los amigos televidentes a que puedan entrar en nuestra página web www.digepep.gov, de gobierno bueno, no de government, sino de gobierno bueno.do, y ahí están actualmente 2 procesos de reclutamiento abiertos. Pueden entrar, pueden aplicar, pueden someter sus currículum, y le garantizamos que serán evaluados y que serán considerados debidamente, y solamente los profesionales del más alto nivel y de la más alta capacidad serán seleccionados para este y para cualquier programa. ¿Cuántos empleos se han creado ahí? Actualmente te decía que con el plan Quisqueya Empieza Contigo hemos capacitado unos 1.200, 1.400 personas. Pero esto seguirá creciendo en la medida en que se expanda la red de servicios, y para llegar al 500.000 de niños y de niñas, evidentemente que tendremos que reclutar un conjunto importante. Y esto no son botellas, déjame decirlo en lenguaje coloquial, estos son trabajos altamente calificados y con un aporte fundamental a la calidad de vida de la familia dominicana. En ese sentido, estamos abiertos a recibir los currículums de todas las personas interesadas, sin preguntar partidos, sin preguntar iglesias, sin preguntar confesiones religiosas, sino simplemente preguntando cuál es tu formación, cuál es tu experiencia y cuál es tu capacidad de compromiso por este servicio a la primera infancia. Ajax Mercedes, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Melvin, estamos a tu disposición cada vez que quieras. Amigos televidentes, hemos presentado a Ajax Mercedes. Él es el coordinador general de los programas especiales de la Presidencia de la República. Hoy enfocamos las estancias infantiles. Nos veremos en otra audición similar.